Vamos a leer del verso 6 en adelante, 2 Timoteo 6:4, y leemos 3 versos, hasta el numeral 8. Y dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también ¿a quiénes? A todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? ¿Usted ama la venida del Señor? A todos los que aman su venida. Que el Señor nos hable esta noche. Tenga la bondad de sentarse. Una muerte digna es una inmensa bendición y triunfo en Dios. El Salmo 116 dice: estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y si es estimada o de gran valor la muerte de sus santos delante de Dios, entonces es una enorme victoria. Otro día dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cierto? El morir en Cristo es la más grande victoria, el más grande triunfo que el ser humano puede disfrutar en la vida. Pero también decía yo en una predicación hace un tiempo, que por ahí están las redes: para un ser humano morir sin salvación, llegar a la tumba sin salvación, es la más grande derrota de todas y el fracaso más rotundo que haya tenido una vida que ha cruzado por esa tierra. Amén. Entonces nos centraremos en esto. Llama la atención un hombre que dice que está sentenciado ya a muerte. Yo ya estoy, dijo el verso 6. Pablo dice, está en una prisión en Roma, había comparecido en la última audiencia que fue ante el emperador César Nerón, había comparecido ante él, y en esa última apelación que asistió delante del emperador, le fue negada cualquier posibilidad, no solamente de libertad, sino de vivir. Fue sentenciado a muerte. Ustedes saben que este malvado hombre, eso ocurre en el año 64, él incendia la ciudad porque era un pirómano enfermo, era un loco. El emperador le pone fuego a la ciudad de Roma, la quema, luego en un cerro se rasca el estómago, que era bien abultado, feliz de ver la ciudad ardiendo en llamas, y después le echó la culpa a los cristianos. Dijo que habían sido los cristianos los que habían incendiado la ciudad para mover el odio de toda la sociedad romana en contra de los cristianos. ¿Qué tal le parece? Una vez, ahí en el foro romano, al todo el frente del Coliseo romano, que ustedes ven en algunas imágenes cuando muestran Roma, muestran un coliseo, al frente de ese coliseo hay como una plazoleta grande, ovalada, y ahí está el foro romano a todo el frente. El foro romano, que es donde se reunían los antiguos romanos, ahí o a exponer sus ventas, sus negocios, pero también hablar de las leyes que no les gustaban, y algunos senadores exponían las leyes que ellos querían proponer al imperio, en fin, a abogados, o que en ese entonces se llamaban disputadores, o también se llamaban, tenía otro nombre que es tribunos. Los tribunos se paraban ahí en esa plaza a defender un pueblo, a defender una tribu, a defender un pueblo, una comunidad, cualquiera fuera. Y ahí
me quedé una vez al pie de la tumba de uno de los más grandes emperadores de Roma, que fue César Augusto. Ahí está la tumba de César Augusto, uno de los primeros y grandes emperadores de Roma, que incluso la gente, después de muerto, muchos lo adoraron como Dios en Roma. Y ahí está la tumba de él. Y un poco más allá está la tumba de Agripina, madre de César Nerón. Y al frente está lo que fue una casa grande como de la oligarquía de ese tiempo, o de la nobleza, con un balcón grande, y cuenta la leyenda que está ahí a pie. Y dice, allá en aquel balcón estaba César Nerón riéndose feliz, rascándose el estómago, porque veía cómo su madre, Agripina, la mandó quemar viva y cómo moría envuelta en medio de las llamas. Y entre más gritaba y sufría, él más se divertía viendo quemar a su madre. ¿Qué tal le parece? Semejante bestia fue la que condenó a Pablo a muerte. ¿Ah? ¿Qué se podía esperar de una bestia de esas? ¿Se podía esperar algo bueno? Ese fue el que condenó a Pablo a muerte, a que le cortaran la cabeza. Y, perdón, y Pablo dice aquí, yo ya estoy, es decir, ese ya estoy, es decir, ya no hay apelación. Ya me negaron toda posibilidad de libertad. Yo ya estoy, es decir, ya estoy en el corredor de la muerte. Así se llaman los que están esperando ser ejecutados, porque hay una condena a muerte en cualquier lugar del mundo. Entonces los que están esperando el día y hora de la ejecución, normalmente se dice que están en el callejón de la muerte. Pues Pablo estaba en ese triste callejón de la muerte cuando escribió esta última, que es su último capítulo y sus últimas palabras, estas que escribía Timoteo. Y les dice, yo ya estoy para ser sacrificado. No dice estoy para ser muerto. Él no toma su muerte como una muerte cualquiera. Él la toma como un sacrificio en honor de Cristo, por el amor a Cristo. Amén, como una ofrenda para Cristo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Amén. El tiempo de mi partida está cercano, pero tiene 3 cosas importantísimas de que gloriarse. Una, he peleado la buena batalla. La buena batalla es la que se gana, no la que se pierde. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y 3, sobre todas las cosas he guardado lo más importante, la fe. Por lo demás, por haber peleado la buena batalla, por haber acabado la carrera y por haber guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, pues, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Alabanzas al Señor. Esta es una muerte victoriosa. Si uno comparara la muerte de este hombre, que aunque murió de la peor manera, para algunos, ya que muere decapitado, un hombre que muere decapitado, sin embargo, murió esperando la corona de justicia. ¿Cómo puede alguien que le quitan la cabeza esperar la corona? Pues en Dios es una realidad. No importa cómo lleguemos a la muerte, ser fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida del Señor. No importa. Alabanzas a Dios. Estaba repasando este pasaje. Yo mantengo recorriendo por la Biblia, por toda la Biblia diario. Ahí me paso
recorriendo todos los libros de la Biblia y todo, y me llama la atención todo. Amén. Soy un apasionado por leer la Biblia. Y repasando este pasaje dije, hola, esta muerte de este hombre me recordó la muerte de muchos, en la Biblia y fuera de la Biblia. Me recordó, por ejemplo, la muerte de los justos en Israel, descrita en el Salmo 31:5. Salmo 31:5. Eran las palabras que los que alcanzaban a morir y tener razón, memoria hasta el final de la vida, alcanzaban a decir o acostumbraban decir estas palabras: en tu mano encomiendo mi espíritu. Era la oración que hacían los justos al morir en Israel. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Recuerdan que Jesús, como uno de los justos, es decir, uniéndose a la oración de los justos en Israel, dijo esas mismas palabras. Las últimas palabras que dijo Jesús fueron esas: en tus manos encomiendo mi espíritu. Era una oración que hacía cada justo en Israel. Y en Hechos capítulo 7, verso 59, ¿cómo muere Esteban, que muere apedreado por la clase religiosa que lo somete a una muerte terrible de lapidación por predicarle la verdad? Y él murió de esta manera. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. ¿Qué decía él? ¿Qué decía Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. La misma oración del Salmo 31, la oración de Jesús, es la misma oración que hace Esteban. Alabanzas a Dios. Pero ¿cómo murieron personas muy importantes en la historia? Por ejemplo, ¿cómo muere el gran Alejandro el Grande en mayo del año 323 a.C.? Enfermo, soportando unos dolores terribles. Aristóteles, que fue su profesor, que le enseñó filosofía y también medicina, no pudo hacer nada por él. Entonces se encomendó a los dioses de Grecia. Clamó a Aquiles, clamó a Dionisio y a otros dioses de Grecia que lo ayudaran en su dolor, pero nadie le ayudó. Entre tanto que el hombre desesperado lanzaba gritos de desespero por el terrible dolor que soportaba, y en medio de blasfemias y de gritos espantosos murió el hombre que fue uno de los hombres que más rápido conquistó el mundo, solamente 10 años y conquistó el mundo de su entonces, pero también murió bien rápido. Solo 33 años tenía cuando murió, en medio de una espantosa muerte. Ahora, así murió este hombre. ¿Cómo muere el gran Napoleón Bonaparte? Que muere en el año 1818 en la isla de Santa Elena, una isla en medio del mar, que la playa más cerca es una playa de África a más de 2.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo muere Napoleón? También sufriendo terrible dolor. Dice el escritor francés que describió, el cronista que hace la crónica de cómo muere él, describe la condición. El hombre que fue coronado un día, en el año 2008, fue coronado como rey de Francia. Año 2010 es coronado, 1810 es coronado como rey de Francia. A esa ceremonia asistió Simón Bolívar. Hay una anécdota de esa noche de la coronación. Simón Bolívar medía
1,54 de estatura. Napoleón medía 1,48. Entonces Napoleón acostumbraba un sombrero y lo fue a colgar en el perchero, y resulta que el perchero pues le quedaba alto. Entonces se le acerca a Bolívar y le dice: Su Majestad, yo le ayudo que soy más grande. Le dijo: serás más alto, pero más grande que Napoleón. Imagínense. Fue coronado en el 2012 como rey de Francia. En ese año fue coronado, 2011, como rey de Italia y coronado como rey de España. El Papa Pío XIII, el Papa de Roma, se le opuso a Napoleón y Napoleón lo destruyó y lo mandó preso y lo puso en una ciudad de Francia. De ahí que era el hombre que mandaba y lo que él se hacía, lo que él ordenaba se hacía, no importara que fuera el Papa. Tremendo. Y ese hombre de tanto poder, ¿cómo termina? En una isla, en una casa vieja, infestada de ratas y de toda clase de bichos, sin recursos, sin nada, en la pobreza más grande, después de haber caído prisionero en una batalla contra los ingleses, pierde todo y termina en esa isla, abandonado. ¿Qué dijo el hombre casi momentos antes de morir? Se inspiró en Jesucristo y dijo: Julio César, Alejandro Magno y muchos más grandes emperadores que han habido a lo largo de la historia hemos fundado imperios, pero nadie como Jesús de Nazaret. La gente, los hombres, han entregado sus vidas por nosotros, pero en cambio entregó la vida por todos. Nosotros hemos derramado sangre de muchas personas. Nunca derramó una gota de sangre de nadie, derramó su propia sangre a favor de todos. ¿Qué es de Julio César, de Carlos Magno y de todos los demás emperadores y de yo mismo próximo a morir? Pobres miserables. En cambio, Cristo sentado en su trono de gloria, lo han adorado, lo adoran hoy y lo adorarán por los siglos de los siglos, por el único Rey. Cuán grande es Jesús. Alabanzas a Dios. Voltaire, uno de los más grandes ateos del siglo XVIII, que muere a finales, por allá por el año 1778, muere el hombre que había llenado el mundo de su tiempo de libros en contra de Dios y en contra del cristianismo, uno de los más grandes ateos. Pero ¿cómo llega a su muerte? Llegó a su muerte en gritos espantosos. Primero le dijo a su médico: ¿pudiera usted alargarme siquiera la vida 8 días? Él dijo: es imposible. ¿Siquiera 3 días? Dijo: es imposible. Yo solamente soy médico, pero no soy el dueño de la vida. El dueño de la vida está en el cielo, le dijo el médico a un ateo. Y el hombre comenzó a dar gritos desesperados. Si Dios es verdad y si la Biblia es verdad, entonces ¿dónde quedo yo? Médico, por favor, haga algo, que si Dios es verdad y la Biblia es verdad, yo estoy a punto de dar un salto al infierno para siempre. Y diciendo eso se murió. La enfermera que lo asistía no pudo resistir ese momento y se salió llorando y dijo: ni por todo el mundo, ni por toda la plata del mundo volvería yo a ver la muerte terrible y espantosa de un ateo
porque dice que los gestos que hacía eran espantosos. Cuán terrible es morir sin salvación. ¿A dónde son trasladados los que mueren sin Dios? El Salmo 9, verso 17 dice, ¿dónde son trasladados los que mueren sin Dios? Los malos serán trasladados al Seol. Y otra versión, la antigua versión dice, trasladados al infierno. Y toda la gente que se olvida de Dios. ¿Dónde espera ser trasladado usted cuando muera? ¿A dónde irá usted? ¿Ah? Entonces, todo esto, una vez leyendo, repasando la historia de Colombia y de las violencias que han habido en Colombia, las guerras, por allá la guerra de los 1000 días y todas las guerras bobas que han habido aquí. Me estaba repasando la historia de la violencia que comenzó en el 48, por allá por el 9 de abril, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. ¿Algunos han oído de eso? A partir de eso se levanta una violencia en Colombia de un partido de un color azul y un partido de color rojo. Es decir, se peleaban por colores. Y en esa lucha de colores hubieron de lado y lado asesinos terribles que se levantaron. De lado y lado. Uno de esos grandes asesinos que mató muchísima gente, derramó muchísima sangre, se llamó Jacinto Cruz Usman, un hombre nacido en el Tolima, con el apodo de Sangre Negra. Testificaba o contaba uno de los hombres de sus soldados, pues sus soldados no, sus hombres alzados en armas, que estuvo al lado de él cuando estaba muriendo, en un combate quedó herido. Y uno de sus hombres de confianza lo ayudó, lo llevó por allá para tratar de resguardarlo entre bosques, matorrales, ¿sí? Pero el hombre seguía desangrándose y comenzó a decir, este hombre que lo asistió después conoce el Evangelio y contó lo que pasó. Decía que el hombre en sus momentos de muerte gritaba desesperado y decía, estoy a esto de unirme con Satanás para siempre. Y eso fue lo que comenzó a gritar, y diciendo eso se quedó muerto. Estoy a punto de unirme con Satanás para siempre. Qué terrible final. Hay una ciudad en Francia que se llama Avignon. Esta ciudad de Avignon sirvió en otra de esas guerras bobas que han habido. Un papa de Roma le da por destituir a un rey de Francia. Y el rey de Francia, en respuesta, armó sus hombres, fue con su ejército al propio Roma, venció la resistencia y las tropas romanas quedaron derrotadas y al Papa lo tomó cautivo y lo trajo prisionero y lo puso en una ciudad que se llama Avignon, en Francia. Yo estuve un día que estaba recorriendo con los hermanos por ahí, me llevaron a conocer el Palacio Papal ahí de Avignon, y sí, entramos y conocimos todo eso, como un museo, y ahí está contada la historia. Pero cuando regresábamos me llamó la atención una cosa. Regresábamos hacia la ciudad de Lyon, que es la tercera ciudad de Francia, y cuando regresábamos, pasamos por donde había una casa grande, antiquísima, como una especie de castillo antiguo. Y el hermano que venía conmigo me dijo, mira esa casa que está ahí sobre la derecha, grande al fondo. Ahí murió Poncio Pilato, aquel que entregó a Jesús a muerte. Esa casa es vigilada por fuera, porque la conservan, pero por dentro no vive nadie. Porque hay una leyenda, no se sabe si es cierta o
O mentira, pues simplemente sea un mito, que aún dentro todas las noches se escuchan los gritos desesperados de Pilato diciendo, ¿qué haré de Jesús el Cristo? ¿Recuerdan que esas fueron las palabras de Pilato? ¿Qué haré de Jesús el Cristo? Se dice que los últimos 5 años, después de la muerte de Cristo en el Calvario, duró 5 años Pilato. Y esos últimos 5 años, primero cayó en desgracia con el emperador, que era su suegro, porque su suegro no quería la muerte de Jesús. La hija del emperador, que era la esposa de Pilato, le mandó decir, 26:19 de Mateo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso le dijo la hija del emperador. El emperador de Roma no quería la muerte de Jesús, quería conocerlo personalmente. Y cuando se dio cuenta de que Pilato lo había sentenciado a muerte, destituyó a Pilato. De ahí que Pilato cae en desgracia con su suegro, que era el emperador. Y de ahí en adelante dice que la vida de él era gritando día y noche, desesperado, sin tener paz, ni un momento gritando, ¿qué haré de Jesús el Cristo? Y en esa horrible condición termina su vida y muere en ese lugar. Qué terrible es morir sin Jesús. Qué terrible es morir sin salvación. Qué espantoso es morir sin el perdón de los pecados, sin haber sido lavado por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Pero aquí estamos esta noche, delante del Señor. ¿Cómo espera que sea su muerte? Recién yo había llegado a la iglesia y me contaron, hay una casa, en un barrio tal, hay una casa, y en esa casa hay un hombre muy enfermo. Ese hombre fue en el pasado un gran predicador del Evangelio, pero por alguna razón cayó en desgracia y se volvió un blasfemo. Entonces, por esa razón, ningún hermano se asoma por allí, porque se volvió un blasfemo. Y yo siempre que pasaba por ahí miraba la casa esa y decía, hola, ¿será que uno se atreve a ir allá o no? Pero decían, no vaya por allá. Pero un hermano que vivía vecino, Alirio, vecino de él, se fue un día para allá. De todas formas se fue, tocó la puerta, le abrieron, y el hombre ya estaba en las últimas. La esposa le dijo, mi esposo se está muriendo. Cuando él llegó para intentar hablarle algo de Dios, le dijo, es demasiado tarde, porque ya estoy a punto de dar un salto al infierno. Y se quedó mirando como al cielo y dijo, cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Fueron sus últimas palabras. Cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo, citando las palabras de Hebreos 10. Amén. Cuán terrible. Es mejor caer en los brazos de la misericordia, en los brazos de la vida de Dios. Cuando uno piensa todo eso, entonces valora la posición que tiene, el privilegio que tenemos, de poder decir con toda seguridad, si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, seguimos siendo del Señor, porque ya sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor. Alabanzas a Dios. Pero eso trae tremendo dolor al saber que tanta gente se muere sin salvación, al saber que tanta gente le ha dado tan poca importancia, le ha dado tanta importancia
a esta vida y a las cosas de esta vida. En cambio, a la vida eterna, a su futuro eterno, no se han preocupado por ellos, ni han hecho nada por ellos. Siendo que hay una salvación abierta, hay una puerta abierta de salvación que Cristo cuando murió en esto, de una puerta de salvación abierta. Pero la gente pasa indiferente a ella. Cuando llegamos a Londres, llegamos a vivir en un sector de la ciudad, que es el sector que queda al este de la ciudad, en el este de la ciudad de Londres. El sector se llama Newham. Y hay una avenida que comunica ese sector. Hay muchas avenidas, la 10 y otras más. Pero hay una avenida que atraviesa la parte más poblada del sector y va directo hasta el centro de la ciudad, ya que la ciudad de Londres está construida en círculos, no está hecha como aquí de carreras y calles, sino una ciudad circular. Por eso está el círculo número 1, que es la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, zona 5, zona 6, que ya es una inmensa circunferencia, una motorway o autopista que hace un giro, así como ese arco, como ese alrededor, pero ya eso en auto tarda horas para uno dar esa vuelta, porque ya es muy distante, los kilómetros. Entonces, pero van yendo avenidas en medio del círculo, van saliendo avenidas que van hacia el centro o comunican con la parte externa de la ciudad. Y en una de esas hay dos lugares que llaman la atención. Yo pasé por ahí. Hay un bar que se llama El Infierno. Y hay una parroquia que ahí se reúnen varias comunidades de diversas fe, se lo alquilan a varias personas, porque ahí allá los templos se los alquilan por hora a cualquier comunidad. Nosotros mismos predicábamos en un templo católico y en un templo anglicano. Ahí predicábamos, ahí alquilábamos, predicábamos. No es como aquí que si uno va a que le alquilen en cualquier templo católico, aquí le dicen que no, o le tiran la puerta en la cara. Allá no hay problema. Hay un hombre borracho como a las 12 de la noche, preguntando desesperado por una parroquia que se llama, no, por un bar que se llama El Infierno. Sí, hay un bar que se llama El Infierno. Pasaba mucho por ahí porque muy cerca de ese bar quedaba la primera escuela que le asignaron a mis dos hijos menores, a Johan, uno, y más adelantico, otra escuela que le asignaron a Villanita. Entonces yo siempre pasaba, que cuando iba llevando, siempre pasaba por ahí, por los dos lugares. Un lugar, una iglesia que se llama el Calvario y un bar que se llama el Infierno. El borracho preguntaba desesperado, ¿dónde queda el infierno? Y alguien salió y le señaló en línea recta. Váyase en esta dirección. Usted pasa de largo el Calvario y se encuentra con el infierno. ¿Sí? Y eso es cierto. Una persona que indiferente por su incredulidad, por su aferrada al pecado, pasa de largo el Calvario, la obra que Cristo hizo en el Calvario, de ahí para allá, lo que sucede es el infierno sin salvación eterna. Alabanzas a Dios. Pero esta noche les pido que nos detengamos ante el Calvario y los queremos aún. Quedémonos en el Calvario, no hay un paso más que se encuentra con el infierno. Alabanzas a Dios. Esta noche aquí está Jesús en nuestro mundo. ¿Cuántos valoramos lo que el Señor ha hecho a favor nuestro? ¿Cuántos se agradecen con su sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Cuántos agradecemos y valoramos inmenso amor? Aleluya. Tan terrible y espantosa es la condenación que Dios buscando que usted y yo no lleguemos allá,
hizo semejante obra de descenso y humanidad, pasando por este asqueroso mundo, sufrir por usted y por mí, y finalmente morir en el Calvario, buscando que usted y yo no nos cercane, cuán espantosa es la condenación. Pero esta noche hay salvación en el nombre de Jesús. Esta noche hay misericordia en el nombre de Jesús. Esta noche está vigente la sangre de Cristo de la buena luz del Calvario. Esta noche hay los brazos de misericordia abiertos. Quien acude a los brazos de la misericordia, atrás de él se cierran las puertas del infierno. Pero el que no acude a la misericordia de Dios, queda con el cielo cerrado y el infierno abierto de par en par para recibir. Esta noche agradecemos la gran obra de Dios. Finalmente aterricemos. ¿Qué pasará con usted? Si antes que termine esta noche le llega una orden de captura de un cementerio, ¿ah? Y los de la funeraria le visitan para ponerle el último vestido, ¿ah? ¿Qué pasará? ¿Cómo morirá usted? ¿Como murió Pablo? ¿Como murió Sangre Negra? ¿Como murió Pilato? ¿Cómo morirá usted? ¿Cómo se sentirá? ¿Qué dirá usted en sus últimas palabras que alcanza a balbucear yéndose de este mundo? ¿O a punto de dar un salto para caer al infierno? ¿O las palabras de Policarpo, uno de los mártires? Entregad este cuerpo a las llamas, que mi alma está a punto de dar un salto para caer en los brazos de Cristo para el cielo. Ay, aquí está Jesús esta noche. Alguien lo necesita esta noche. Alguien puede tener seguridad de salvación verdadera esta noche. Alguien quiere estar seguro 100% de su salvación. Si no lo está, haga lo que sea. Aleluya. Esta noche, si usted todavía no está seguro de su salvación, escape velozmente como el que está a punto de ser atrapado por la serpiente más venenosa, por el león más carnívoro y furioso. Escape lo más pronto posible. Y acuda a Cristo, cubra con su sangre y con su glorioso nombre. Si aún de esta nombre no hay salvación. Aquí está Jesús de la fe, de nuevo se le digo. Vamos a estar de pie. Si alguien necesita seguridad plena de salvación de él, usted, mi amigo, si todavía no es bautizado, no es convertido, no pierda la oportunidad para usted. ¿Qué pasaría con usted si esta noche, yendo a su casa o en su casa, usted se muere? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera? ¿A dónde pasará la eternidad? ¿Qué ocurrirá con usted? ¿Cuál será su futuro eterno? Pero esta noche hay misericordia de Dios, Dios le bendiga. Acuda a Cristo de corazón esta noche, vengaré. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que renunciaron a los pecados de sus padres y vinieron a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo. Acérquese al Señor, vamos a orar por ellos, al hermano diáconos, servidores, acérquese y acompáñenme a orar por ellos, en el nombre del Señor Jesús en esta hora. Señor Jesús.